Buenos días, yo soy Daniel Molina Martín y me propongo a presentar, a acompañaros en esta presentación donde trataré de analizar las situaciones de aprendizaje, su relación con el ciclo de Kolb y si efectivamente tiene base neurocientífica. Bueno, como sabéis, las situaciones de aprendizaje es un término que se ha acuñado a la nueva normativa LOMLOE aquí en España y que, bueno, que hace alusiones a la propuesta pedagógica de David Kolb, que hace una propuesta de un ciclo de aprendizaje en torno a la experiencia, y se nos habla, bueno, pues que este ciclo, esta propuesta, tiene una base neurocientífica que vamos a analizar, a ver si efectivamente es así o no lo es. Durante la exposición vamos a ver 5 puntos fundamentalmente. Por una parte, me gustaría plantear cuál es la hipótesis, ¿no? ¿Qué se plantea? ¿Qué es esto de la experiencia de aprendizaje, las situaciones de aprendizaje? ¿Por qué se relaciona con el ciclo de Kolb? ¿Qué es el ciclo de Kolb? Y a partir de ahí ver si tiene base científica, si hay evidencias, si hay investigaciones, cuántas investigaciones hay, si son o no son sólidas, si esas investigaciones han seguido el método científico, si hay indicios positivos de estas investigaciones, de esta propuesta. Casi al final veremos ya una opinión personal, si hay algún argumento en contra o no es tan así como nos lo plantean. Y por último, bueno, hacer algunas conclusiones y mostrar referencias bibliográficas para este estudio, ¿no? Este análisis que he hecho. Efectivamente, como decía, se plantea un nuevo término que está muy en boga, que se repite ahora constantemente, que son las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje suponen un cambio de paradigma, porque efectivamente, generalmente, el docente se diseña situaciones de enseñanza, como pongo aquí, efectivamente, situaciones de enseñanza. Planteamos cómo enseñar. Enseñanza y aprendizaje es un binomio que, al contrario de lo que pasa con otros binomios como marketing, compra y venta, son indisociables. En el caso de enseñanza y aprendizaje, no es indisociable. Es decir, puede haber enseñanza sin aprendizaje y puede haber aprendizaje sin enseñanza. Y como digo, tradicionalmente el docente se ha preocupado de diseñar momentos de enseñanza, es decir, de pensar en cómo dar clase. La situación de aprendizaje nos plantea algo distinto y nos plantea que hay que pensar no en el cómo se enseña, sino fundamentalmente hacer diseño desde el cómo se aprende. Y aquí es donde entra bueno, cómo aprende el cerebro, cómo aprendemos, para a partir de ahí tomar decisiones en cuanto al diseño metodológico, didáctico. Cuando hablamos de esto, yo recuerdo, y me encanta recordar esta historia que refleja en el Tratado de Filosofía José Antonio Marina, y es esa historia del profesor que llega a su alumno y le dice, he enseñado a hablar a mi perro. Efectivamente, los alumnos pues no vean creerlo, ¿no? Y pidieron evidencias, ¿no? Siempre que hay un proceso de enseñanza y aprendizaje, necesitamos evidencias de que se ha producido. La evidencia de que ha habido una enseñanza es la propia clase, ¿no? O la propia experiencia. La, la evidencia de que ha habido un aprendizaje es otra, ¿no? En este caso sería ver o escuchar hablar al perro. Y los alumnos pues pidieron efectivamente que trajera el perro a clase y querían verlo hablar. Lo llevó a clase y, bueno, después de unos minutos el perro no decía absolutamente nada, le hacían preguntas, se escucharon alguna risa en el auditorio y alguien dijo, profesor, nos ha engañado. Usted no ha enseñado a hablar a su perro. Y él le interpeló, he dicho que le he enseñado a hablar, no que mi perro haya aprendido. Aquí está un poco la clave de esta propuesta de las situaciones de aprendizaje. Y es que tiene que estar el foco puesto en el que aprende. Como dice efectivamente, le decía el profesor, yo dije que le había enseñado, no que él había aprendido. Como decía al comienzo, enseñanza y aprendizaje son dos procesos que, aunque planteamos como un binomio unido, pueden darse de forma separada, ¿no? Y esto puede ser realmente peligroso incluso, ¿no? Porque podemos enseñar mucho y que se aprenda muy poco. Algo que, por cierto, José Antonio Marina repite mucho, una frase que me encanta, y es enseñar desde la mente del que aprende. Esto nos pone el foco en el cómo se aprende, y ahí hay componentes de, bueno, cómo aprende el cerebro. Y bueno, hay investigaciones y podemos resumir, hay muchas
formas y hay muchas propuestas y hay muchas teorías y hay mucha bibliografía al respecto, pero sí podríamos, quería rescatar al menos cuatro. Para que haya aprendizaje tiene que haber comprensión. Efectivamente, ahí tiene que ver, ya veremos, bueno, hay investigaciones, he enlazado algunas en cuanto a la importancia de la comprensión en los procesos de aprendizaje, no solamente investigaciones recientes, sino ya desde David Ausubel, que nos hace esta propuesta de aprendizaje significativo, donde se requiere una comprensión para que haya efectivamente un aprendizaje. Aprendemos por lo que nos emociona, ¿no? Eh, no solo, bueno, José Antonio, Francisco de Mora habla de que solo se aprende aquello que se ama, un famoso libro de neuroeducación, bueno, sin llevarlo a este extremo, es verdad que no solo lo que se ama, sino quizá lo que nos emociona, pero los contextos emocionales influyen en la memoria, ¿no? Hay bastante evidencia científica de cómo los contextos emocionales influyen en el aprendizaje, una experiencia muy, muy curiosa en relación con la memoria en concreto, ¿no? De vincular un listado de palabras a contextos emocionales agradables o desagradables y cómo la memoria aumenta cuando estas palabras se asocian a contextos emocionales desagradables. Por otra parte, John Hattie, en el metaanálisis que hizo, bueno, se sabe que tiene de lo que más impacto tiene el feedback, la expectativa, la cooperación o situaciones de empatía profesor-alumno, ¿no? Es decir, la emoción importa. Cuando el cerebro identifica algo emocionante, lo considera valioso y, por tanto, presta más atención. En conclusión, la emoción, lo que nos emociona, influye en el aprendizaje, no solo la experiencia. Ahora veremos. Aprendemos también lo que necesito. Aquí sí me gusta recordar a Guy Claston, al pedagogo británico, a que en aquella famosa frase de se puede llevar el burro a la fuente, pero no podemos obligarlo a que beba. Hay mucha literatura sobre esto, literatura e investigación que luego sostiene propuestas como el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, el famoso título de Vergara, Aprendo porque quiero, y efectivamente en el aprendizaje hay un componente de necesidad o de deseo, ¿no? Para que haya un auténtico aprendizaje tiene que haber una necesidad o tiene que haber un deseo, tiene que haber un interés y se aprende por experiencia, que es quizá donde nos vamos a centrar porque son los argumentos del ciclo ECOL. Aprendemos por la experiencia, aparentemente, o vamos a ver si efectivamente es así, a través de un ciclo de aprendizaje que vamos a analizar y vamos a ver si tiene base científica o no. ¿Cuál es la hipótesis del ciclo ECOL? ¿Qué nos plantea en ese ciclo de aprendemos por experiencia? Nos plantea lo siguiente. Nos plantea que lo primero es una experiencia concreta, tiene que haber una experiencia concreta, no se detalla qué tipo de experiencia, si es una experiencia, aunque luego sí parece que tiene que ser algo manipulativo, pero bueno, no deja claro si puede ser una experiencia visual. Pero en principio tiene que haber una experiencia, tampoco detalla si es una experiencia, es decir, hay variables que no se contemplan, si es una experiencia conducida o una experiencia fortuita. Nos llegaríamos a conclusiones distintas, porque no es lo mismo aprendizaje por descubrimiento que aprendizaje por modelado por acompañamiento. Veremos en este ejemplo de los colores secundarios que influye. En segunda fase es que ahí el estudiante tiene que hacer una reflexión sobre la experiencia, ¿no? En este caso se le propone al alumnado que se manche las manos azul y amarilla y que se las frote. Bueno, a continuación se supone que tiene que hacer, oye, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Ha salido el verde. Hace una reflexión sobre la experiencia, una tercera fase donde hace una conceptualización abstracta, dice, bueno, y lo puede llegar a extrapolar. Oye, pues entonces si esto ha pasado con pintura, pues seguramente pase también con rotuladores, pase con colores, pase con líquidos. Mm, ¿Pasará esto así? ¿Pasará en todos los contextos? ¿Pasará si lo hago en mi casa? ¿O esto habrá sido algo mágico que ha pasado solo en la escuela? Entonces, cuando hace esa conceptualización abstracta, se supone que hay una cuarta fase que es la experimentación activa. Y es que ya de manera intencionada, el estudiante mezcla, en este caso, usando este ejemplo, el azul y el amarillo, y finalmente llega al verde como color secundario. Cuando esto lo hemos hecho en clase, eh, cambian mucho los resultados según el tipo de experiencia. O sea que el ciclo, bueno, no es, tiene matices, luego los podemos ver. De manera más concreta,
Bueno, el ciclo de Koch plantea como digo, una experiencia en el hacer, en el tener, en el vivir esa experiencia, revisar y reflexionar qué ha pasado, concluir y aprender algo que pueda ser exportable a otro entorno y por último planear y aplicar lo aprendido de manera voluntaria, ¿no? Que sería la experimentación activa. Básicamente esto es el ciclo de Koch, eh, que no es muy actual, pero bueno, que parece que ahora hay un biólogo que ahora veremos, James Toole, bueno, que ha escrito un libro muy interesante y que de alguna manera parece dar argumentos científicos de que efectivamente el cerebro aprende así. Es decir, esta hipótesis tiene base neurocientífica. Vamos a ver un fragmento de este vídeo donde nos da algunos argumentos. Pero eso nos da evidencias de que el ciclo de aprendizaje de Koch es un modelo válido para nuestros propósitos de enseñar, para poder hacerlo compatible tal como aprende el cerebro humano. Ahora sabemos que las teorías del aprendizaje experiencial permiten entrelazar las bases neurológicas, las bases pedagógicas y las bases didácticas en una secuencia de aprendizaje compatible con el funcionamiento de nuestro cerebro, que responde a estas 4 fases que diseñó Koch: experimentación, reflexión, pensamiento y acción. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque el profesor e investigador experto en neurociencia, James Toole, en 2020, puso en relación conocimiento, redes neuronales y experiencia al observar que el conocimiento reside en las redes neuronales generadas en el neocórtex y construidas por la experiencia. Observó cómo el corte sensorial recibe información del mundo exterior a través de nuestras experiencias y cómo se crea en él un primer nódulo experiencial. Cuando movilizamos dicha información sensorial a través de acciones reflexivas, le damos significado. El córtex integrado temporal conecta con el nódulo creado en el córtex sensorial, creando el principio o el refuerzo de una nueva red neuronal. El procesamiento de la información continúa creando red ahora en el córtex frontal y comenzamos a pensar y a planificar la información a través de la creación de conceptos que retomamos o reconceptualizamos desde anteriores experiencias. El córtex motor, por fin, facilita la acción y completa así el ciclo cerebral, reconectando el cerebro, el interior del cuerpo, con el exterior, con el contexto. Estas nuevas experiencias codificadas generan consecuencias en la formación del cerebro que nos van a servir de memoria para iniciar siempre un nuevo ciclo de aprendizaje. Un ciclo de aprendizaje que de esta manera lo descubrimos en espiral. Y si habéis observado, ¿qué es lo que sucede? No es que hayamos repetido el ciclo de Koch, es que hemos observado cómo congenian estas dos teorías de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo aprendemos y de cómo podemos aprender. Lo que estamos viendo es que la neurociencia y las investigaciones pedagógicas que hizo Koch, las investigaciones pedagógicas de Koch, coinciden ahora con las reflejadas por la neurociencia. Así, el modelo de aprendizaje experiencial desde esta perspectiva, del cómo aprendemos, se convierte en un marco de referencia muy simple, pero también adaptable y que nos inspira y nos guía y nos puede guiar a los docentes en el desarrollo o en el diseño de secuencias didácticas dentro de una situación de aprendizaje. Vamos a traducir un poco esto. Hay cosas interesantes, pero parece, bueno, a ver, vamos a explicar un poquito y vamos a ver que si esto es efectivamente así, ¿no? Es lo que me he intentado demostrar, he intentado buscar algunas investigaciones, la más reciente posible, de si efectivamente el cerebro aprende así. ¿Quién es James Toole? Y si hay alguna investigación en la que haya formado parte o que tenga publicada. Este es el libro al que hacía referencia de James Toole y efectivamente lo que él llega a decir es que bueno, la interacción entre el cerebro biológico con nuestro sentido y el mundo físico es lo que genera ese producto de un cerebro biológico, de un aprendizaje
Es decir, todo lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, la creación artística, es el resultado de esas interacciones entre lo biológico y el mundo físico. Básicamente es lo que nos contaba el ponente anterior. Pero ahí ha habido algunas cosas que he comentado bueno, de que se reestructuran redes neuronales porque hay una significatividad, ¿no? Hay un aprendizaje significativo. Me parece que ha llegado a comentar en algún momento. Bueno, insiste en esto, ¿no? Jesús insiste en que cuando los estudiantes siguen un ciclo de experiencia concreta sobre cualquier tema, reflexionan sobre esa experiencia y conectan con su conocimiento previo, es decir, empieza a haber significatividad o aprendizaje significativo, se generan sus propias hipótesis, primero abstractas, y finalmente esa hipótesis con otra experiencia las comprueban a través de la acción y finalmente pueden llegar a conducirle a experiencias sensoriales nuevas y aprendizajes nuevos, ¿no? Este es el modelo que propone James Toole y que sigue los patrones del ciclo de Core. Y sí, bueno, he estado revisando algunas investigaciones y sí, hay mucho, aquí he dejado los enlaces, hay muchísima investigación de universidades de todo el mundo sobre el aprendizaje experiencial, ¿no? Sobre, desde profesor hecho con alumnado de primaria, de secundaria, con reflexiones y con estudios sobre la importancia que tiene en los sistemas educativos y, bueno, pues el aprendizaje experiencial. Como el modelo de aprendizaje experiencial es una alternativa imprescindible o muy recomendable para mejorar los procesos de aprendizaje. También en revistas científicas, me pareció muy interesante, publicada por la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia, como el modelo de aprendizaje experiencial es una alternativa para mejorar efectivamente el aprendizaje en el aula. También dejo los enlaces a las investigaciones, a las tesis o a los textos que me han parecido más interesantes y más fiables, ¿no? O más contrastados. O efectivamente, en este caso, bueno, parece que es una alternativa, está claro, parece que es una alternativa a mejorar la eficacia en el rendimiento académico, utilizar en el diseño y el aprendizaje experiencial de Core. Bueno, hasta aquí parece que bien, parece que sí hay indicios positivos y que más o menos hay una base científica, bueno, porque sigue el modelo científico de planteamiento de hipótesis, experimentación, bueno, argumentación en contra, reflexión. Parece que sí podemos llegar a conclusión de que efectivamente una experiencia concreta que conecta con conocimientos previos, que estos conocimientos previos, esta experiencia concreta, genera un conflicto cognitivo, puede llegar a reestructurar las redes neuronales, ¿no? Y que efectivamente James Toole puede tener razón en que la conexión entre el cerebro biológico y el mundo físico, en esa interacción eh, pilotada o pivotando, perdón, en la experiencia, es como se produce el aprendizaje, ¿no? Y la creación de nuevas redes neuronales. Y llegamos a algo que ha salido, ¿no? Que repetía, que se decía, primero se deslizaba, que era el tema del aprendizaje significativo. En esa relación del mundo biológico, el cerebro biológico y el mundo externo y la experiencia como puente entre uno y otro. Y es esa significatividad del aprendizaje que ya nos hablaba David Ausubel hace mucho tiempo, ¿no? Generalmente este aprendizaje significativo se nos ha contado como lo que se produce cuando, imaginando el cerebro como un puzzle, introducimos un concepto nuevo, un procedimiento nuevo, una experiencia nueva, y esto conecta, encaja con el puzzle que ya hay armado, ¿no? En nuestro cerebro. Pero esto no es así. Esto, siguiendo precisamente quizá a James Toole y a Ausubel, realmente si analizamos la propuesta de Ausubel e incluso de David Kolb, no es así. El aprendizaje significativo, si pudiéramos utilizar o quisiéramos utilizar alguna analogía, alguna metáfora, sería, bajo mi humilde opinión, algo así, ¿no? Y es que partimos de realidades, de conocimientos, de experiencias, de conexiones, de cerebros completamente distintos.
yo lo asimilo a vasos de leche, ¿no? Me gusta utilizar esta diapositiva, que a veces he planteado al claustro y cuando lo pregunto, digo, bueno, ¿qué vemos aquí? Dicen vasos de leche. ¿Son iguales? Y aunque visualmente está claro que no, que físicamente, que por fuera son distintos, dicen, sí, son iguales. Pero vamos, fíjanos bien, son iguales. Dicen, no, verdad, no, son uno más pequeño, el otro más delgado, el otro tiene una forma más curva. ¿Qué contienen? Y todos dicen leche. Bueno, ¿y cómo sabemos que tiene leche? ¿Y tienen todo el mismo contenido? Y lo rápido es que dice, sí, son vasos de leche. Cuando ya pensamos y reflexionamos un poquito más, decimos, oye, parece ser que no, que aquí hay leche sin lactosa, leche de arroz, leche de soja, desnatada, incluso hay distintas temperaturas y cantidades. Es decir, no tiene nada que ver lo que tiene un vaso y otro, aunque aparentemente sea parecido, sea lo mismo, no tiene nada que ver. Por tanto, el aprendizaje significativo lo primero es que nos tiene que reconocer la diversidad del punto de partida. En segundo lugar, el aprendizaje significativo nos lleva a entender que los objetivos y las competencias es algo complejo, que hay que traducir o hay que contener, ¿no? De ahí la palabra contenidos, hay que contener en saberes, ¿no? En distintos tipos de saberes, ¿no? Veis que aquí hay distintos botes donde se ha contenido saberes que tienen que ver con el cacao, ¿no? Antes, si no lo conocía, era la fruta del cacao. Esos contenidos se tienen que transformar en una experiencia que provoque un conflicto cognitivo, es decir, una situación de aprendizaje asumible, porque si damos una onza o de chocolate o, por ejemplo, en una leche muy fría, es imposible que esto se disuelva, ¿no? Y que produzca un aprendizaje significativo, es decir, que construya una nueva red neuronal y que lo que hay ya sea otra cosa. Es decir, debemos generar ese conflicto cognitivo, solo se va a producir si ese aprendizaje es significativo, se puede integrar para que finalmente, tras ese conflicto, tengamos otra cosa. Ya no es leche, ya es batido de chocolate, distinto uno del otro porque lo previo era distinto. Es decir, desde la misma experiencia, desde la misma situación de aprendizaje, se pueden generar distintas conexiones. De hecho, se generan distintos aprendizajes y distintas conexiones, ¿no? Nosotros podemos dar un mismo mensaje, podemos diseñar una misma situación de enseñanza, pero se van a generar diferentes, tantas como alumnado, situaciones de aprendizaje. Vamos a aprender cosas distintas. Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, tiene sentido, parece que tiene base neurocientífica, parece que hay bastante evidencia, que hay una ingente cantidad de investigaciones que sostienen la importancia del aprendizaje con la experiencia y que ya Dewey lo decía, no aprendemos de la experiencia, sino de la reflexión que hacemos sobre la experiencia, es decir, los procesos metacognitivos de pensar qué ha pasado es imprescindible para que se produzca una comprensión. Esto es así, pero la pregunta, y aquí donde, bueno, pues, se pueden suscitar algunas dudas o surgir algunas dudas, es si es solo así. Si esto que nos plantean de que el aprendizaje, de que el cerebro aprende con este ciclo de Kolb es universal y único. ¿Solo aprendemos por este ciclo? ¿Solo aprendemos por este ciclo en torno a la experiencia? Bueno, he visto y he revisado algunas investigaciones que no tiene por qué ser así, ¿no? Al menos siembro o dejo la duda. Porque puede haber un aprendizaje no consciente, ¿no? Hay también bastante investigación, aquí he reflejado algunas, la que más simpática me parece y la más antigua, ¿no? De la relación entre aprendizaje, memoria y conciencia. Y es la del el neurólogo belga Edouard Claparède y su famoso paciente Henry Molaison, que, bueno, que padecía una amnesia, la amnesia anterógrada, y es que esta amnesia consistía en que, bueno, cada día tenían consulta y cada día el paciente olvidaba lo que habíamos trabajado el día anterior, es decir, olvidaban, no conocía el nombre de su doctor y empezaban desde cero, se presentaban y empezaban desde cero cada día. Un día el doctor Eduard Claparet, se escondió un alfiler en la mano y al saludarle, como todos los días, le dio la mano y le pinchó la mano. Mantuvieron la sesión y al día siguiente volvió, como siempre, con esta amnesia
El paciente no recordaba su nombre, no recordaba absolutamente nada, fue a darle la mano, pero por algún motivo intuitivo sintió que le iba a doler y se negó a darla. Es decir, en este caso, el paciente no era consciente de ese aprendizaje, pero realmente tuvo impacto en la memoria sensorial, tuvo impacto en su memoria. Por tanto, se puede aprender también, bueno, sin ser muy consciente de lo que recordamos, sin hacer este ciclo reflexivo que nos propone David Kolb. Por otra parte, también podemos hablar del aprendizaje subliminal. Bueno, subliminal o no tan subliminal. Esto es algo que se ha investigado, que se ha investigado durante más de un siglo, muchísima investigación, muchísimos experimentos sobre el impacto que tiene, primero se hizo en publicidad, la percepción subliminal y cómo afecta a nuestro comportamiento, pero nos lo podemos llevar al mundo educativo y al aula, es decir, a todo lo que se trata, a todo lo que tiene que ver con el currículum oculto, como por ejemplo el diseño de espacios, ¿no? Hay muchísima, el espacio tiene un lenguaje propio que nos transmite mensajes inconscientes y que nos educa, que nos enseña, que condiciona pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones. Y por tanto, sin producirse ese ciclo experiencial, hay aprendizaje también. Esto ocurre con el espacio, ocurre con el currículum oculto, ocurren también con el lenguaje, ¿no? Incluso hay cosas pues, muy sutiles, ¿no? Que desde el parpadeo de una bombilla que apenas somos conscientes, que también nos condiciona y que nuestras células sí las perciben, ¿no? Hasta elementos espaciales como la tarima, el tipo de organización del aula, todo esto constituye parte del diseño de enseñanza y por tanto también del diseño de aprendizaje, se aprenden cosas y sale del ciclo del Kolb, no formaría parte del ciclo del Kolb. ¿Cómo no recordar el aprendizaje vicario de Bandura, ¿no? El famoso experimento del payaso, del muñeco, ¿no? De uno se le planteó a niños una imagen donde un adulto golpeaba al muñeco bobo y luego el niño llegó y repitió, ¿no? Replicó el aprendizaje vicario. También imprescindible, ¿no? Y también ahí no hay reflexión. Bueno, el aprendizaje vicario se ha llevado incluso a la superación de fobias y se ha visto como, bueno, personas que ven a través de una mampara a una persona, a un actor, simulando una fobia a la araña, en este caso se ha hecho con la aranofobia, y como poco a poco iba superando ese miedo. Bueno, pues solo verlo, sin hacer ese proceso reflexivo, hay aprendizaje, hay condicionamiento, y hay superación, en este caso incluso de fobia. Es decir, el aprendizaje vicario, el currículum oculto, el aprendizaje subliminal o el condicionamiento no consciente, el condicionamiento no consciente, perdón, también pueden formar parte del diseño de situaciones de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Y el aprendizaje memorístico. Vamos, he puesto la imagen del loro porque sin duda el loro no hace este ciclo y yo creo que aprende a hablar. Podemos considerar, y aquí viene el tema de qué es aprender, que el loro ha aprendido a hablar, ha hecho un aprendizaje, hombre, un aprendizaje ha hecho, ha aprendido a repetir palabras de forma repetitiva, de forma no consciente, de forma no... pero hay aprendizaje. Por tanto, decir que el cerebro aprende así, sí, efectivamente, aprende por ese ciclo de Kolb, experiencia, reflexión, abstracción de la experiencia y finalmente aplicación activa y consciente de lo aprendido es realmente aplicar la significatividad del aprendizaje para que realmente seamos capaces de exportar a otros contextos eso que hemos aprendido. Efectivamente, eso es así y hay mucha evidencia científica que es así, pero quizá como contrapunto, bueno, me atrevería a decir que no es la única forma en la que se aprende, ¿no? El cerebro no solo aprende así. Bueno, aquí dejo también alguna referencia bibliográfica de algunas de las textos que he consultado y bueno, espero que que no haya sido muy largo, que haya clarificado y que haya aportado y que hayáis disfrutado este recorrido. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.